Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema web que estamos desarrollando utilizando el lenguaje de programación de Java y utilizando el framework Spring y Hibernate para poder conectarnos a una base de datos de tipo MySQL, donde en este momento nosotros contamos ahora con la siguiente interfaz que utilizarán los usuarios para poder registrarse en nuestra aplicación web, donde van a ingresar el nombre, el apellido, un email y una contraseña. Ya en este momento nosotros podemos capturar la información que ingrese el usuario por el lado del servidor y verificar si es la información correcta. Ahora lo que prosigue es crear los procedimientos para poder registrar este usuario en nuestro sistema web, y para esto tenemos que pasar a nuestra IDE. Busquemos nuestro proyecto. Tenemos que pasar a la carpeta Models, donde tenemos el siguiente archivo. Tenemos que modificar a este archivo, ya que este archivo contiene las configuraciones para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Nosotros vamos a modificar justamente todo este procedimiento. Bien, lo que haré será eliminar todo este código. Solo voy a dejar lo que es el siguiente método, donde voy a crear una condición dentro de los paréntesis de la condición. Voy a evaluar el siguiente objeto de la siguiente interface si es igual a null. Bien, justamente aquí vamos a eliminar la palabra final. Ahora, si esta condición se cumple, si este objeto de la siguiente interface es igual a null, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de la siguiente clase, de la clase configuración. Vamos a importar la librería. Bueno, aquí se muestra que va a importar la dirección de la clase configuración que nosotros tenemos en la carpeta librería, pero nosotros tenemos que seleccionar la siguiente opción, o sea, la siguiente librería de Hibernate. Pueden observar, ya que nosotros también tenemos una clase llamada configuración en la carpeta de librería, pero nosotros tenemos que seleccionar la que nos proporciona Hibernate. Bien, de esta forma hemos creado un objeto de la siguiente clase. Lo vamos a inicializar con la instancia de la siguiente clase, pero de acuerdo a la información que me devuelva el siguiente método. Ahora vamos a crear otro objeto de la siguiente clase. Vamos a importar la librería Hibernate para poder registrar un servicio. Ahora, luego de los siguientes paréntesis, vamos a colocar punto y vamos a invocar al siguiente método para poder crear la configuración de acuerdo a la información que contenga el siguiente objeto, y vamos a invocarle al siguiente método para poder obtener las propiedades de la configuración y de esta forma construir nuestra configuración para poder registrar nuestra sesión que vamos a utilizar para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Ahora vamos a colocar el siguiente objeto de la interface. Le vamos a asignar el siguiente objeto que contiene nuestra configuración. Le vamos a invocar al siguiente método para poder construir nuestro servicio ya registrado. Bien, de esta forma este objeto ya contiene nuestro servicio y nuestra configuración para poder conectarnos a nuestro servidor, ya que esta clase lo que hace es crear una sesión para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL o cualquier otro servidor de base de datos. Bien, ahora ya tenemos correctamente la clase que vamos a utilizar para poder crear la sesión y poder conectarnos a nuestro servidor. Ahora pasemos a la carpeta de librería, porque vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, nuevo, seleccionemos Java Class. A esta clase yo la llamaré LUser Finish. Bien, tengo la siguiente clase. Ahora a esta clase voy a crearle unos atributos que serán privados
un objeto de la siguiente interface, sesión. Vamos a importar la librería, un objeto de la siguiente clase para poder crear transacciones o de la siguiente interface, un objeto de la clase day y un objeto de la siguiente interface, bien, para el manejo de peticiones de sesión. Bien, aquí se muestra en rojo porque contiene la siguiente palabra final, pero vamos a inicializar este objeto de la clase day para poder obtener la fecha del sistema. Vamos a crear ahora el método constructor de la siguiente clase. Y dentro del método constructor vamos a inicializar el siguiente objeto. Vamos a colocar el siguiente objeto y le vamos a asignar la instancia de la clase day. Bien, ahora fuera del método constructor vamos a crear un método privado y yo lo llamaré sesión. Vamos a utilizar a este método para poder crear nuestra sesión y poder abrir esa sesión y poder conectarnos a nuestro servidor, donde vamos a colocar la siguiente interface. Vamos a crear un objeto, hay que importar la librería. Tenemos que importar la librería de la clase Hibernate Util, la clase que nosotros acabamos de modificar. Y también vamos a importar la librería para esta interface. Se ha creado el siguiente objeto y se va a inicializar con la información que me va a devolver la siguiente clase, pero utilizando el método que nosotros acabamos de modificar en la siguiente clase, ya que este método me devuelve un objeto de la siguiente clase ya con nuestra sesión que contiene la configuración y poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Ahora, una vez que ya obtenemos nuestra sesión, vamos a abrir nuestra sesión, pero esa sesión se lo vamos a proporcionar al siguiente objeto de la interface. Podemos observar que aquí tenemos el siguiente objeto, es el mismo objeto. Ahora este objeto contiene la información que nos va a devolver el siguiente método que estamos utilizando para poder abrir nuestra sesión y poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Ahora, fuera de este método, voy a crear un método llamado registrar, método que va a retornar un dato de tipo boolean. Recibe dos parámetros. El primer parámetro es un objeto de la clase user, objeto que va a contener la información que estamos obteniendo de nuestro formulario. Luego vamos a colocar la siguiente interface que vamos a utilizar para poder crear variables de sesión y almacenar la información del usuario que nosotros registremos, ya que una vez que nosotros registremos nuestro usuario, prácticamente vamos a almacenar esa información en una variable de sesión, porque rápidamente cuando el usuario se registre, lo que queremos será hacer que ese usuario inicie sesión rápidamente en nuestra aplicación y pueda acceder rápidamente a nuestro sistema. Y lo que prosigue es crear un try. Dentro del try, lo que haré será colocar el método sesión. Cuando invoquemos a este método, vamos a abrir nuestra sesión. Ahora voy a colocar el siguiente objeto, tx, el siguiente objeto de la siguiente interface para poder crear transacciones. Ahora, ¿qué es esto de transacciones? Bien, esto nos permitirá crear un procedimiento para poder insertar datos a una tabla o a varias tablas que nosotros tengamos en nuestro servidor de base de datos. Un ejemplo, si nosotros tenemos dos tablas en nuestra base de datos y si nosotros simultáneamente vamos a insertar información en esas dos tablas, bien, es cuando nosotros tenemos que utilizar transacciones, porque esto nos permitirá evaluar los procedimientos de insertado que nosotros estamos utilizando justamente en nuestro procedimiento para poder insertar esa información en nuestras tablas que están en nuestras bases de datos. Ahora, si por alguna razón no podemos insertar datos en una tabla, y lo que hará nuestro procedimiento de transacción será lo siguiente: no va a insertar ninguna información en ninguna tabla, ya que por algún motivo
no se puede ejecutar un procedimiento para poder insertar datos en una respectiva tabla. De esto es lo que consiste las transacciones, pero si los procedimientos de insertado se ejecutan satisfactoriamente, bien, la transacción lo que hará será insertar simultáneamente esa información en las dos tablas correspondientes. Pero si algún procedimiento de insertado falla o pasa algo que no pueda ejecutarse un procedimiento de insertado, la transacción no va a insertar esa información en ninguna tabla. Por este motivo vamos a utilizar transacciones, y de esto es lo que consisten las transacciones. Primero vamos a evaluar nuestros procedimientos de insertado, si nuestros procedimientos de insertado pueden ejecutarse satisfactoriamente. Si los procedimientos de insertado se ejecutan satisfactoriamente, bien, la transacción va a insertar esa información en su respectiva tabla, pero lo contrario no lo hará. Y por este motivo estamos creando la transacción y se lo estamos asignando al siguiente objeto utilizando el siguiente objeto que contiene nuestra sesión abierta a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora voy a colocar el siguiente objeto, sesión, pero de la siguiente interface le vamos a asignar el siguiente parámetro de la siguiente interface que contiene las peticiones de nuestro servlet. Vamos a invocar al siguiente método para poder crear una sesión o poder abrir nuestra sesión, colocando el valor de true dentro del siguiente método. De esta forma vamos a crear variables de sesión para poder almacenar la información de nuestro usuario. Ahora voy a crear una variable, la llamaré pass, voy a asignarle la siguiente clase que tenemos que crear y vamos a invocar a un método que vamos a utilizar para poder encriptar la contraseña de nuestro usuario. Y la contraseña de nuestro usuario lo vamos a obtener utilizando el siguiente objeto, o sea el siguiente parámetro que contiene la información del usuario que se está tratando de registrar en nuestro sistema. Vamos a obtener nuestra contraseña para poder encriptarla, pero tenemos que crear esta clase. Voy a copiarla y pasemos a nuestro proyecto. Esta clase voy a crearla justamente en el siguiente paquete: validator, clic derecho, nuevo, Java class, y a esta clase le llamaré encryptar, finish. Si pasamos nuevamente a la siguiente clase, tenemos que importar la librería donde se encuentra esa clase, pero todavía tenemos código en rojo porque nos hace falta el siguiente método y también nos hace falta el catch del try. Pero vamos a pasar a la clase encryptar, donde a esta clase voy a crearle unos atributos que van a contener la información correspondiente para poder encriptar nuestra contraseña. El siguiente atributo de tipo string va a contener el tipo de algoritmo que vamos a utilizar. Luego tenemos las siguientes variables que van a contener la información que vamos a utilizar para poder encriptar nuestra contraseña, como la llave que vamos a utilizar y el vector de inicialización. Tienen que observar cuidadosamente los caracteres que contiene cada cadena de texto y la cantidad exacta que contiene cada cadena de texto. Pero así como les he mencionado anteriormente, en cada clase voy dejando el proyecto para que puedan obtener el código de esta respectiva clase y así obtener estos elementos. Ahora lo que prosigue es crear el método. El método llamado encryptar va a recibir como parámetro un dato de tipo string y le he colocado lo siguiente, la clase exception. Bien, si pasamos nuevamente a la siguiente clase, pueden observar que ya no tenemos código en rojo, pero tenemos código en rojo justamente aquí. O bien, lo que pasa es que todavía nos hace falta colocar el catch para poder quitar este código en rojo, ya que este procedimiento de encriptar debe de estar dentro de un try catch, y vamos a colocar ese try catch. Correcto, pero todavía tenemos código en rojo porque este método retorna un dato de tipo boolean y nosotros vamos a colocar un return y voy a colocar el valor de falso. Solo tenemos código en rojo en el siguiente método porque retorna un dato de tipo string. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando más este procedimiento para poder registrar nuestro usuario
en nuestra tabla que está en nuestra base de datos y base de datos que está en nuestro servidor de tipo MySQL. Y en este momento estamos ahora creando unos procedimientos para poder encriptar la contraseña de nuestro usuario. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.